Buenas noches, bienvenidos todos a esta nueva sesión de los diálogos al café Marcos Escudero. Esta es la primera sesión del año. El tema que nos reúne hoy es el pluralismo. Bolivia es un país diverso, la diversidad es parte de nuestra identidad nacional. En verdad, uno de los pocos elementos en los cuales la gran mayoría de los bolivianos coincide es en este carácter diverso de la sociedad boliviana. Los bolivianos nos asumimos como una sociedad plural en los hechos, plural, diversa, y es por eso que las primeras líneas de nuestra Constitución, no solamente la actual en vigencia, sino también las anteriores, partían del reconocimiento de ese carácter plural y múltiple de la sociedad boliviana. Pero ser una sociedad diversa no es lo mismo a ser una sociedad que promueve la diversidad. Ser una sociedad plural no es lo mismo a ser una sociedad respetuosa del pluralismo, una sociedad que entiende que la diversidad es una virtud y que hace los esfuerzos necesarios para que las distintas partes que componen esa pluralidad, esa diversidad, logren realizarse. Entonces, el tema de esta noche es precisamente el pluralismo entendido como las condiciones para el ejercicio de la diversidad en una sociedad como la nuestra. Y vamos a tener la discusión a partir del estudio realizado por el Centro Mundial para el Pluralismo, que es una entidad que tiene sede en Canadá y que busca precisamente discutir y promover las bases de un pluralismo vigoroso alrededor del mundo, y que en ese entendido ha hecho este estudio, un estudio comparativo internacional del cual Bolivia representa un caso. Es un estudio que se basa en un análisis empírico de la realidad con una metodología que permite comparar distintos países, y que nos permite entonces, en tanto metodología comparativa, vernos en el espejo de otros países. Esa es la virtud de la comparación para los estudios internacionales, para los estudios de aspectos como la democracia o el pluralismo, que no tenemos que mirarnos solamente a nosotros mismos, sino vernos en una perspectiva comparada. Vamos a tener unos comentarios a cargo de Francisco Canedo. Francisco Canedo es politólogo, investigador, conocido seguramente por todos ustedes, que trabaja sobre temas de democracia, de inclusión y de participación en Bolivia. Gracias, Daniel, por darme la oportunidad de hacer un breve comentario. Eh, que voy a estructurarlo en dos. Una primera parte metodológica y otra, por supuesto, vinculado a los contenidos. Lo primero, aplaudir el esfuerzo, ¿no? Sin duda, cualquier aporte para la reflexión, para nuestra reflexión de las pluralidades en el país es muy valioso. Em, pero entrando ya un poco al comentario, en la parte metodológica, hecho en falta, al menos del documento enviado, eh, mayor información sobre la metodología, ¿no? De hecho, me animo a decir que metodológicamente es poco claro, transparente. ¿Por qué? Primero, porque no se identifica quiénes son los expertos o las expertas, y no se trata de decir se llama fulano o fulana, o son A o B, sino entender cuáles son los criterios de identificación de estos expertos o expertas, ¿no? De fondo, la pregunta, la pregunta no, la idea de transparentar la metodología es también saber el locus, ¿no? ¿Quién y desde dónde está hablando? ¿Quién y desde dónde está analizando la realidad y le está describiendo? Tampoco tenemos claro cuántos son los expertos o las expertas.
o qué mecanismos se han utilizado para delimitar, identificar o mitigar los sesgos analíticos que podrían haber, pero de fondo no se sabe claramente quiénes, por qué y cómo eligen a esos expertos, ¿no? Eso respecto al locus, a los quiénes. Pero también queda en la nebulosa el cómo. Ahora Andrea nos ha comentado que se han hecho algunas encuestas para el estudio. Las encuestas han sido representativas, son más bien sondeos. El instrumento, mm, qué alcance tiene, cuál ha sido el periodo de tiempo del trabajo de campo, eh, cómo ha sido el proceso de reclutamiento. Es decir, hay muchos claroscuros en la metodología, ¿no? Tampoco queda claro, por ejemplo, cómo se asigna la puntuación a cada uno de los indicadores. ¿Es un promedio? ¿Es un consenso? Eh, ¿O es algo muy cualitativo que le sale al grupo por su propia subjetividad, que puede ser que es muy legítimo, vamos, pero creo que en un ejercicio de transparencia académica, eso debería estar claramente especificado, ¿no? Y finalmente, en lo metodológico, la comparabilidad. Queda claro desde el inicio del documento que las puntuaciones son contextualizadas al país y por lo tanto no es un sistema de calificación estandarizado para el, el, para todos los países que integran el estudio. Pero sí es así, que puede ser positivo en la medida en que el país se mide a sí mismo, pero es complejo cuando es la primera medición. Entonces, esta viene a ser la línea de base y desde donde vamos a partir, a medirnos en adelante, y eso le asigna una importancia aún mayor a la claridad y a la transparencia metodológica, ¿no? Porque tal como está, o sea, siendo el único informe y no siendo comparable con otros países, la verdad a mí no me dice nada el que el país tenga una puntuación de 6 o de 10, porque no hay contra qué medirlo, no hay estudios anteriores y tampoco en perspectiva global, ¿no? Entonces creo que hay espacio para mejorar y mucho la, la explicación metodológica, lo que no implica estandarizar. Me parece bien que se busque contextualizar al país, pero se puede transparentar. Eso en cuanto a la metodología. Y ya cerrando con contenido. Otra vez, realmente está muy bien el esfuerzo, pero además es muy evidente en la narrativa que se evitan los sesgos y que se matiza la información. En un sentido positivo digo que se matiza, ¿no? Es decir, no es blanco o negro, por lo tanto tiene la capacidad del documento de estar por encima de las dinámicas polarizantes que tenemos en el país y de tomar una posición en función a la que podría ser, por ejemplo, una opinión más partidaria. En ese sentido, creo que hay un muy buen esfuerzo de mantener una imparcialidad y basarse pues en el análisis o en la descripción, porque no hay mucho análisis, pero sí en la descripción de los contextos en cada ámbito, ¿no? En ese sentido, tampoco genera resistencias en la lectura y creo que eso es algo muy valioso para abrir la discusión. También hay que decir que no llega a problematizar ningún ámbito, simplemente a describirlo, que no está mal, ¿no? Simplemente es un apunte de lo que podemos esperar en el documento. Y entrando más a los temas de fondo, me llama la atención dos cosas conceptualmente. Lo primero, el tratamiento de las diversidades y la enorme ausencia de las diversidades sexuales. Porque claro, se definió que van a ser tres categorías: étnica, regional y política. Pero a lo largo del documento hay, por ejemplo, análisis o descripción sobre lo genérico, entendiendo lo genérico como el sexo, ¿no? En ese sentido, siento que no cuestiona el binarismo, ¿no? De hecho, diría que hasta lo reproduce por invisibilizarlo. Y yo creo que en un documento que está analizando las pluralidades, las diversidades, no puede ser tan evidente esta ausencia, ¿no? Y también, ojo ahí, porque no podemos, creo que no es lo ideal
simplificar las diversidades, la pluralidad en tres categorías, ¿no? O sea, estamos perdiendo ahí, reduce mucho, es un poco reduccionista en ese sentido. Y finalmente, me parece que hay que hacer un trabajo ahí con las identidades, ¿no? Ojo con las conclusiones homogeneizantes. Por ejemplo, entre las conclusiones se dice que la desconfianza entre comunidades indígenas afectan reclamos unificados. ¿Y por qué tendrían que ser unificados los reclamos? Los pueblos indígenas son un bloque homogéneo, una población homogénea que no tiene sus propias particularidades, tienen que compartir necesariamente una agenda, una misma propuesta. Entonces, y por eso digo, es importante revisitar el tratamiento de las identidades conceptualmente en la base del documento para no llegar a conclusiones, eso, homogenizantes, por una parte, y por otra, que invisibilizan otras diversidades que además son poblaciones muy vulnerables en el país, ¿no? Parte del documento o uno de los objetivos explícitos del documento habla no habla de identificar, pero sí evaluar la situación de las poblaciones más vulnerables. Entonces, si vamos a hablar de poblaciones más vulnerables, tenemos que ampliar nuestra visión de diversidades y entender qué estamos entendiendo por poblaciones vulnerables y ampliar otra vez esa diversidad. No me extiendo más, estoy sobre el tiempo. Muchas gracias por el esfuerzo y por la oportunidad para comentar el informe. Gracias.